Esta es una pregunta que te hago a ti. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por tener poder y dinero? Es evidente que las cosas mundanas generalmente son la panacea de algunos cuantos. Cuando estas dos situaciones se apoderan de una persona, terminan siendo lapidarias para siempre. Porque si hay algo que tienen en común estas dos, es que tanto el poder y el dinero en algún momento de la vida se acabarán, siendo así un triste final que será recordado por siempre. Insisto, no necesitas saber de fútbol para ver este video, ya que todo lo que presentaremos a continuación debe ser de interés general, porque es la corrupción en su estado más puro, que involucra fútbol, televisión y política. Billy Álvarez es sinónimo de corrupción total en el fútbol mexicano. Es más, si usted desea escudriñar desde sus entrañas lo puerco que está el fútbol mexicano, podrá entender que la política y este deporte lucrativo en nuestro país tiene ciertas similitudes. Guillermo Álvarez Cuevas, apodado Billy Álvarez, por mucho tiempo exprimió hasta donde pudo a una de las pocas cooperativas que existen en nuestros días en México, la cooperativa Cruz Azul, misma que tiene como encargado a su equipo del mismo nombre, Cruz Azul. Por años, los Álvarez han sido un cáncer no solo para el fútbol mexicano, sino para toda la política en México. Pues Billy Álvarez, desde que su padre le heredó el poder de la cooperativa, nunca pensó por ningún motivo dejar el poder. Amigo de muchos políticos, de jueces, magistrados, de empresarios como el Cuyo Azcárraga, de dueños de los clubes de la Liga MX, pero sobre todo, amigo de las apuestas, fue capturado en un día random, donde parece que todo ya estaba escrito para que este elfo de la corrupción desistiera de vivir en su mansión en el Ajusco y por fin se entregara para cantar lo que por años robó. No solo en Cruz Azul, sino todo el mal que ha hecho en su historia en la cooperativa. Porque este personaje tendrá 80 años, pero en su andar ha estado inmiscuido en fraudes, delincuencia organizada, usura, incluso en secuestros de plantas como la de Tula o en su defecto, mandar en su momento a tumbar gracias al tráfico de influencias a varios personajes disidentes que le querían arrebatar el poder por la vía legal. Pues así como lo ve, indefenso, senil y sin fuerza, este mequetrefe era el principal artífice del fracaso celeste. Y no solo eso, también ha sido un tipo de cuidado, pues su mayor virtud es la corrupción del poder judicial para el beneficio propio. En el 2020, la Fiscalía General de la República le giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y mucha corrupción. Sin embargo, desde casi 5 años permaneció escondido. Sus paleros decían que jamás lo encontrarían y que el gobierno era cómplice. Al final terminaron haciendo el ridículo como siempre. Es más, hasta la Interpol emitió una ficha roja en su contra. Sin embargo, durante ese tiempo, si bien la Interpol no lo encontró, sí lo hicieron algunos personajes conocidos que de alguna manera sirvieron para que este sujeto siguiera teniendo el control en la cooperativa. 2 de ellos, Faitelson y Emilio Azcárraga, fiel amigo de este tipo que por mucho tiempo fueron socios en el fútbol. Y hoy, después de su captura, muchos empresarios ligados a este cáncer y algunos comentócratas tiemblan porque es evidente que el viejo ese tendrá que cantar para salvarse el pellejo, reducir su condena, y es ahí donde muchos terminarán embarrados. Casualmente integrantes de medios de comunicación que durante más de 30 años de corrupción siempre callaron como momias. Prepárate, porque una vez más se da evidencia, no solo de la corrupción que hay en el fútbol mexicano, sino en todo el país, donde gracias al Poder Judicial este señor pudo ampararse las veces que quiso para seguir mangoneando a la cooperativa y a ese equipo perdedor como Cruz Azul, algo que por siempre ha hecho, pues no solo maiceaba a los jueces y magistrados, sino que había creado una red de corrupción dentro de la cementera y del club, por medio de una caja de ahorros de los cooperativistas, mostrando más lo rancio de la corrupción de cuello blanco que hay en México. Por cierto, abro paréntesis, ojo con algunos canales de fútbol que ahora se las dan de muy críticos, tratan de buscar un poco de credibilidad en el tema,
mismo que también callaron por años. Ahora con contenido basura y simplón tratan de llamar a las audiencias. Sí, esos que siempre defendieron a los Álvarez y que ahora son tapetes de las televisoras para tener sus imágenes y estar en la lista blanca. Hay que ser muy observador en qué es lo que se consume y evitar ese tipo de contenido vacío sin una pizca de investigación. Es por eso que hoy te presento fraude, lavado de dinero, la asquerosa corrupción de Billy Álvarez y Cruz Azul. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Y ya no te hagas, si te gusta este video suscríbete, porque esto se pondrá sabroso. No cabe duda que las cosas siempre caen sobre su propio peso y lo que haces en esta vida la terminarás pagando aquí mismo. Hace algunos ayeres, Guillermo Álvarez Macías, en su lecho de muerte le dejaba a su hijo Billy Álvarez la encomienda de que siguiera con su legado. Sin embargo, este sujeto lleno de odio y poder buscó cualquier forma para ufanarse en la cooperativa como presidente vitalicio, rompiendo por completo las normas y estatutos que rige a una cooperativa, en este caso Cruz Azul, la más grande de Latinoamérica, o mejor dicho, de todo el continente americano. Billy Álvarez siempre había tenido el poder por todos los frentes. Billeteaba a sus súbditos en la cooperativa para que trabajaran a sus pies y siguieran sus órdenes en la venta irregular de cemento, además de la construcción de 14 empresas fantasmas y otras que iban a dejar dinero de la cooperativa a campañas políticas como la del Bronco en Nuevo León en 2017. La empresa, radicada en Puebla, se llamaba ATAR 2715, con la cual se triangularon recursos, además del surgimiento de otras factureras como Margen Asesores, Bit Consultoría, Grupo Social Cibet, Esperia Imagina, Servicios Profesionales Val, Grupo Empresarial Alpeguso, entre otras, las cuales ofrecían servicios de consultoría. Les pagaba y luego le regresaban la lana, una forma de bajar recursos de manera ilícita. Lo interesante es que todas estas empresas patito, ubicadas en el Estado de México, o sea en Metepec y en Puebla, siempre estaban cerradas. El tema da para otro video que ya estamos cocinando, pero para que vaya viendo y se dé una idea de lo rata que es este viejo miserable. Otro de los súbditos de Billy Álvarez es Federico Saravia, quien sería su caballito de batalla para secuestrar la cementera de Tula, la cual a mano armada asaltaron y hasta hubo muertitos. Pero eso era lo de menos. Por años, no solo tuvo el poder allí, sino también en el aspecto político, pues fue diputado del PRI por el tercer distrito en el estado de Hidalgo, donde tejió muy bien su red de corrupción en tiempos de Zedillo en la legislatura del 94 al 97, además de excelentes relaciones con los priistas del estado de Hidalgo. De hecho, como diputado, fue parte de la aprobación de varios robos que le hicieron daño a México, como el Robaproa o la venta de varias estatales en aquella época. Pero eso no era todo. Billy fue artífice de una red de corrupción de jueces y magistrados, los cuales le servirían mucho al paso del tiempo, porque gracias a ellos manipularía a la cooperativa a placer, destrozando a las disidencias y mandando meter al bote a varios contrarios, y también eliminando del camino a otros tantos que siguen resonando en Cruz Azul. Prácticamente este viejo asqueroso era el mismo diablo, y aunque se le vea todo indefenso y decrépito, dentro de su mente maquiavélica existe esa locura por el poder y el dinero que iremos desmenuzando poco a poco conforme vayas avanzando en este video. Pero lo más nefasto, el plato fuerte, y por lo que ha padecido México en varias décadas, es la misma corrupción. Y con el poder, Billy Álvarez era o es un personaje muy respetado en la Liga MX. Era, junto con Azcárraga, uno de los jefes con voz y voto. Inclusive es un tipo muy cercano al cara de Cuyo, y de eso hablaremos más adelante, porque Televisa se prestó justamente al golpeteo de este viejo rancio, siendo a su vez cómplice de sus marrullerías y corrupción. Billy asumió el cargo del equipo en 1986
y en 1988 el de la cooperativa, manteniéndose por 32 años en el poder, casi el mismo tiempo que Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia de México en aquella ya lejana dictadura. Durante todo ese tiempo se dedicó a atenazar a Cruz Azul, como cooperativa y como equipo, consiguiendo en el aspecto futbolístico puras victorias pírricas que estúpidamente algunos de sus aficionados y neoaficionados le aplaudieron. Porque como lo que pasa con los lacayos de Azcárraga, para un sector de aficionados tontos y sin cerebro, vale más que el jefe de su equipo tenga dinero y les traiga jugadores petardos, más no que sea un corrupto. Pero bueno, a eso iremos más adelante. El punto es que Billy Álvarez en ese tiempo empezó a torcer todo en Cruz Azul y en la cooperativa, al grado de que al paso del tiempo y de ya no poder maiciar jueces y magistrados, empezó a perder el poder. Cometió muchas bajezas en la cooperativa, robando dinero a diestra y siniestra. Comentaba que era para beneficio de su equipo e incluso creó una casa prestamista con el nombre de su papá para desviar recursos de la cooperativa para que sus jugadores y él vivieran como reyes. Por eso los delitos de los cuales se le acusan son graves, como delincuencia organizada, desvío de recursos, lavado de dinero, entre otros. Hay que recordar que en 2017 empezaría su debacle. No entregó cuentas claras a los cooperativistas, que le pidieron rendición de cuentas, pues este viejo apestoso se amparó con sus amigos jueces y mantuvo a raya una investigación y auditoría interna en su contra. Además de tener, desde siempre, a su lado, a su yerno ya capturado, Víctor Garcés. El pelos de pucha de abuelita, quien siempre fue su cómplice para robar y lavar dinero creando empresas fantasma en paraísos fiscales. En ese mismo 2017, Billy simuló que investigaría a sí mismo, a su hermano y a su cuñado. Había presionado al área jurídica de la cooperativa para que se inventaran resultados que desestimaran las denuncias internas y así salir avante. Con los jueces a su favor y con todo el poder en sus manos, era evidente que nadie le haría cosquillas a este mequetrefe, por lo que al paso del tiempo, las cosas se recrudecieron adentro de Cruz Azul. De hecho, desde 2015 ya había muchos intentos por parte de la disidencia de arrebatarle el poder a Billy Álvarez. Muchos de ellos, como Juan Oviedo, quien fuera el director de producción de Cruz Azul y quien terminaría sucumbiendo en el nosocomio porque Billy le mandó a sembrar delitos. El señor del susto se enfermó y ya no se recuperó. Sin embargo, el viejito matraquero ocuparía a su gente dentro de Cruz Azul y del Consejo para limpiar su mierda, misma que los medios paleros nunca verían, porque también eran cómplices de su corrupción. En 2007 salió a la luz un reportaje en la revista Proceso de cómo se armaban los desfalcos en Cruz Azul, cómo se desviaba el recurso y cómo se procedía a tejer varias rutas ramificadas de la delincuencia organizada dentro de la cementera. De hecho, los terrenos que compró Billy para construir las oficinas de Cruz Azul en Ciudad de México, llamada La Cruz Azul, fueron adquiridos a sobreprecio por medio de Víctor Manuel Garcés, quien se encargaba de capitalizar los negocios sucios. El pelos de pucha de abuelita Garcés creó una empresa constructora llamada Andrómeda Constructores Inmobiliarios SADCB, la cual se encargó de llevar el proyecto. Obvio, el cuñado creó a la constructora y así se autopagó, o sea, bajó recursos de la empresa simulando que es una constructora ajena a un conflicto de intereses. Todo eso en complicidad con su esposa y hermana de Billy, Hilda Álvarez Cuevas. Hay que recordar que Billy destituyó a su hermano Alfredo del puesto de la gerencia comercial de la cooperativa, porque estaba del lado de los disidentes. Entonces, para hacer esa transacción y robarse el dinero, la Cruz Azul justificó su construcción al lado del centro comercial Gran Sur, para que así el valor del terreno tuviera plusvalía en la compra, cosa que no fue así, siendo la gota que derramó el vaso, ya que por 20 años, en ese momento Víctor Garcés estaba apretando a los cooperativistas, quienes se habían quejado de que estos dos viejitos cagados ya tenían un daño causado a más de 2,000 trabajadores por más de 15,000 millones de dólares, los cuales iban desde el desvío de recursos, creación de empresas fantasma,
compras de propiedades y lotes a sobreprecio, venta clandestina de cemento. De hecho, todos esos malos negocios involucraban a otras propiedades de Cruz Azul, como el Hotel Azul Ixtapa, Médica Azul, Concretos Cruz Azul y Concretos Nacionales, Fraccionamiento Punta Celeste en Tlalpan, que es un fraccionamiento con más de 40 viviendas. Con ella, el viejito había dicho que tras la venta de esas viviendas, el dinero pasaría a la caja de los pensionados, mismos que nunca recibieron un solo quinto, y mucho menos les rindieron cuentas al respecto. Y ojo, que todas esas empresas están relacionadas precisamente con el desvío de recursos de los Álvarez por más de 20 años. De hecho, si nos metemos más a la cocina con los modus operandi, podemos visualizar una de las formas más efectivas al amparo del poder para robar, las cuales van sobre el fondo de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de Cruz Azul, fondos que no estaban totalmente transparentes. Hay que recordar que una auditoría en 2021 explicaba que incluso en la caja de ahorros llamada Cooperativa de Ahorro y Préstamo Finagam se llevaron a cabo varios desfalcos en forma de préstamos hacia los futbolistas, los cuales salieron embarrados en el negocio. Esta situación se descubrió gracias a la UIF de AMLO, donde los supuestos ídolos celestes habían adquirido millonarios préstamos de esa caja, para que luego los terminaran negando. Por ejemplo, el ídolo de los tontos, el Chasco Jiménez, había recibido alrededor de 5 millones de pesos de un préstamo ilícito, lo cual olía a un lavado de dinero rotundo. El préstamo al Chasco se realizó el 16 de octubre del 2012, con número de póliza E-014110. Lo grotesco es que, según Armando Valverde Talango, quien en ese momento presidía el Consejo de Administración, explicó que ese dinero se le entregó en sus manos al futbolista por parte del primo de Billy, llamado José Manuel Álvarez, sin que el jugador se presentara en la caja e hiciera algún trámite. Ni siquiera que hubiera un aval. Lo peor del caso es que el Chasco no tenía nada que ver como empleado de la cooperativa, ya que él solo era un jugador que estaba adherido a un sistema de pago totalmente diferente, por lo que en los estatutos estaba estipulado que quienes pudieran acceder a préstamos solo eran los empleados de la cooperativa. El caso se investigó y el Chasco explicó que él no había pedido ningún préstamo, al igual que Jesús Corona, nombre de quien también habría pedido un préstamo millonario. Inclusive con este personaje se reveló en 2009 que Jesús Corona había recibido varios pagos fuera del sueldo neto del jugador. En ese momento su salario mensual era de 1.676.000 pesos, pero se encontró que había recibido otro cheque por 3.140.000 pesos en mayo del 2009. Ahora, si empalmamos las fechas, esto podría tener relación a la final que jugaron contra Monterrey en el Apertura 2009, juego que dejó muchas dudas sobre el rendimiento del portero, tras varios errores que fueron directo al marcador. La caja de Cruz Azul llamada Finagam significa Financiera Guillermo Álvarez Macías, y esta fungió por mucho tiempo como caja chica, una tercera nómina, donde Billy pagaba primas, bonos y premios a ciertos futbolistas becados y apadrinados por él. Sin embargo, esos pagos los disfrazaba como préstamos, los mismos que los cooperativistas pagaban con su dinero y fondo de ahorros, siendo una práctica ilícita típica de la delincuencia organizada de cuello blanco. Pero aquí es donde pregunto, ¿y los medios deportivos? ¿Dónde estaba la investigación sobre esto? Nadie. Todos callaban como momias. En este canal ya habíamos hecho un video referente al tema, de cómo incluso algunos jugadores de Cruz Azul terminaron siendo confidentes de Billy, y estos fueron premiados, en su mayoría con bonos, todo a costa del lomo de los cooperativistas. Todo eso Televisa lo cayó y para allá iremos más adelante. Por otro lado, los Álvarez crearon un fideicomiso y desde esa bolsa de dinero estuvieron ordeñando las arcas de la cooperativa, todo sin autorización de los socios. Desde ese fideicomiso, Billy y sus secuaces utilizaban los activos de la empresa, los mandaban al fideicomiso, el cual servía para sacar el dinero y mandarlos a las propiedades antes mencionadas. Pero lo más culero del caso es que Billy no rendía cuentas de las ganancias, ni tampoco de las pérdidas que generaban las propiedades. No obstante,
Cuando se realizaron las auditorías correspondientes, la cooperativa ya tenía un desfalco de 2.257 millones de pesos en su administración fraudulenta, plagada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Pero, ¿quiénes son los que siempre encubrieron a Billy Álvarez mediáticamente? Es muy fácil: su amigo el Cuyo y la gran ramera Televisa. Hace algunos años, cuando sacamos el video sobre los desfalcos en Cruz Azul y donde explicamos que Televisa estaba muy ligada a esto, muchos me dijeron que estaba loco y resentido. Al final, tras pasar el tiempo, de nueva cuenta, nos dio la razón. Aún así hay gente que ciertamente ignorante se niega a creer. ¿Por qué? Quizá por la idiotización en la que se encuentra con Televisa, pues eso podría ser una explicación algo lógica. Por años, Billy Álvarez y Televisa han hecho negocios de entrada en la renta ficticia del Estadio Azteca para que Cruz Azul jugara sus partidos. Pudiéramos decir que ahí se gestó la historia brillante del equipo de fútbol, el cual no tiene casa porque así lo quiso Billy. Para él, no era negocio construir un estadio, porque sería complicado sacar el dinero de allí como lo hizo con el hotel, con la unidad habitacional o con la subsidiaria de Concretos Cruz Azul. El tener un estadio propio solo avivaría a la transparencia de ganancias y gastos. Y para eso el culero de Billy, lo mejor era tener todo bajo la alfombra e ir ordeñando de a poco. En fin, vayamos por pasos. Con Televisa hizo varios negocios desde el estadio hasta los derechos de transmisión. Pero antes, cuando jugaba en el Azul, el estadio le costaba a los cooperativistas la módica cantidad de 10.667.000 pesos al año, cantidad que se pagaba a la empresa que gestiona el estadio de la Ciudad de los Deportes, llamada La Ribera. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, de 2015 a 2019, Álvarez pagó a la familia Cosío alrededor de 42.670.000 pesos. Luego, cuando se mudaron de nueva cuenta al Azteca, el negocio fue más fructífero para uno de sus amigos y socios comerciales, cara de Cuyo Azcárraga, aunque el viejito quiso verle la cara de tontos a los aficionados que siempre le bailaban todo. Cuando en una entrevista, luego de que los americanistas le dijeran arrimado, Billy dijo que el que gestionaba el Estadio Azteca era la empresa Fútbol del Distrito Federal, que no había un dueño único y que tanto América como Cruz Azul eran inquilinos. Claro, hoy a nuestras fechas Oyamani cotiza en la bolsa de valores con el América, el Estadio Azteca y los casinos Play City, todo propiedad del Cuyo Azcárraga. En fin, el Cuyo hizo negocios jugosos con Billy. No por nada le terminó ganando 2 finales bajo su gestión. Sin embargo, en lo que fue una sorpresa fue precisamente cuando se mudaron al Azteca en 2018. Aquí Billy acordó con Azcárraga no pagar renta, pero sí darle al estadio un porcentaje de las ganancias por abonos y boletaje en general. Esa comodidad, más el tema de los derechos de transmisión gestionados hasta el 2023, por 5 años, con el contrato favorecedor a Televisa por otros 5 años más, ya que se estipuló que al término del primer contrato, se sentarían a negociar con ellos primero. De hecho, hace poco surgió la idea de que Cruz Azul, ya sin Billy al mando, de salirse de la gran ramera y volver a TV Apesta, algo que no se podrá debido a las cláusulas del segundo contrato obligado, Cuyo Azcárraga había amarrado a Cruz Azul a placer, a cambio de no pagar renta en el Coloso de Santa Úrsula. Y lo que son las cosas, a Cruz Azul lo corrieron del Azul porque según iban a hacer un centro comercial. Llegó a Televisa a pedir chichi, le dijeron que sí, y en las remodelaciones lo sacaron un torneo antes de empezar la remodelación. Luego regresó a la Ciudad de los Deportes. Acto seguido, cuando el América salió por las remodelaciones, el equipo del Cuyo llegó también a la Ciudad de los Deportes porque no iban a rentar ni Toluca ni Puebla. Por lo tanto, ofrecieron más dinero por la renta y el que salió con sus chivas fue Cruz Azul, para terminar pidiendo chichi en Pumas. Todo este fiasco siendo una herencia de un sujeto asqueroso como Billy Álvarez, quien le ha dejado todos los males a este equipo, además de desfalcarlo hasta donde pudo.
Lo más cagado del asunto es que Azcárraga siempre ha sido amigo de Billy. De hecho, cuando se dictó orden de aprehensión en 2020, algunos comentaristas salieron a defender a Álvarez, uno de ellos David Faitelson. Y en su momento ligaremos esto con la entrevista que le hizo en 2023, ya estando en Televisa. Solo que ahí hay que observar una cosa. Faitelson defendió a Billy cuando le dictaron orden de aprehensión, y pues ya no se pudo amparar contra eso, debido a que el gobierno de AMLO lo tenía agarrado por los huevos, pues se venía una naciente reforma al Poder Judicial. Tan metido en la basura estaba este viejo rancio que ningún juez quiso meterle el pecho a las balas. Por eso corrió, se escondió. Sin embargo, Faitelson, aún trabajando para ESPN, dijo lo siguiente, lo cual molestó a muchos, porque el tipo romantizaba a este sujeto y de paso lo estaba exculpando de todo. Lo estaba haciendo un mártir. Textual, dijo lo siguiente: satanizar a Billy Álvarez me parece lo más simple que hacer. De ello se encargará la justicia. Sigo pensando que es un duro, penoso y también triste caso del deterioro de un directivo histórico, de un club histórico del fútbol mexicano. Según sus papadas locas y tóxicas, no había que satanizar algo que ya estaba comprobado, que por años, desde el 2006 si quieren, ya había varios reportajes al respecto del desfalco millonario de este viejo en medios alternativos. Sin embargo, como es una clásica, los medios de comunicación tradicionales y sus pericos que repiten lo que les conviene siempre se hicieron de la vista gorda. Ya cuando la noticia había explotado, ahora sí, pedían no satanizar o de plano decían que se perdía el liderazgo de un gran empresario, según ellos. Pero lo curioso de todo es que después de 3 años y de estar prófugo de la justicia, casualmente David Faitelson en ese entonces, ya estando en la gran ramera Televisa, recibió la exclusiva de este sujeto. Le dio una entrevista en su espacio para vender al enchochado como un periodista de gran nivel, mismo que hace años este sujeto había dicho que no era periodista. La doble moral y el doble discurso de David Faitelson. Pero aquí viene el siguiente cuestionamiento. Pregunto, ¿cómo demonios le concedió una entrevista a Televisa, siendo un prófugo de la justicia? Esto es como si, por ejemplo, imaginemos que en su momento y cuando andaba prófugo, el Chapo Guzmán haya pedido a Azcárraga que le abriera los micrófonos para inculpar a sus contrarios del trasiego de polvos al otro lado. Es increíble que la fiscalía o que el sistema judicial en ese entonces haya bloqueado investigar este hecho y que no haya ido a investigar en su momento en quién y cómo le habían hecho en la gran ramera para entrevistar a un delincuente prófugo de la justicia. No obstante, Televisa lo vendió como una gran exclusiva, como si estuviera entrevistando a un jugador estrella de fútbol. Y de paso catapultó a Faitelson como el periodista del momento, algo totalmente falso y simulado. En esa entrevista, Faitelson nunca lo atacó, nunca le cuestionó absolutamente nada con energía. Solo le hizo algunas preguntas sobre si las denuncias de la cooperativa eran reales. El viejito matraquero, obvio, lo negó calderónicamente. Y casi Faitelson le dice: ¡ay, disculpe usted, patrón! En realidad este montaje fue hecho para desestimar las denuncias de los cooperativistas y para lavarle la cara a este personaje altamente tóxico y aborrecible. Pero aguante, que el siguiente tema se viene mejor. Mientras Billy y sus secuaces desfalcaban las arcas de Cruz Azul y de la cooperativa, ningún medio le hacía resistencia. Nadie hablaba de nada con respecto al tema. Pregunto, ¿dónde estaba ESPN? ¿Dónde estaba la gran ramera Televisa? ¿Dónde estaba TV Azteca? ¿Dónde estaba Fox Sports? Aquí nos damos cuenta de cómo los medios son cómplices de las marrullerías de los dueños del balón, de los poderosos. Ellos jamás dirán nada irregular porque ese es su negocio. Callar lo que no conviene, porque los mismos medios viven de la liga y de estos mequetrefes, al igual que algunos canaluchos que dizque hablan de fútbol y ahora quieren hacerse los críticos sacando este tipo de temas donde no dicen absolutamente nada pero venden clickbait y hacen creer a las audiencias que ellos ya lo habían dicho. Pura basura,
Por eso, no se deje engañar, ya que estamos en este canal muy conscientes de que las audiencias entienden qué clase de canales están al servicio de la televisión. Por las imágenes que usan de sus programas y goles. Necesitan hacer sinergia para desestimar los verdaderos contenidos en YouTube. Usted ya sabe qué canales son. Toda esa parvada de petardos que intentan poner retóricas simplonas, sin sustancia y sin investigación profunda. En fin, antes del 2018 todo era un mundo maravilloso, pues tuvo que llegar el sexenio de AMLO para que en 2 años la fiscalía se pusiera las pilas y lo mandara a buscar junto con la Interpol. De hecho, otro negocio que la UIF detectó fue el movimiento irregular de futbolistas. La investigación se centró en 2 exfutbolistas de Cruz Azul que llegaron cuando él era el dictador. El caso de Elías Hernández e Igor Lichnowsky. Estos jugadores fueron traspasados a Cruz Azul de manera marrullera, y el detalle se encontró en sus salarios y cómo se pagó su traspaso. Del patrullero, Cruz Azul pagó la exuberante cantidad de $8 millones y le hizo un contrato por un salario anual de $1.5 millones. Pero en las nóminas aparece que la cooperativa pagaba 2.3 millones de verdes, más impuestos. Pregunto, ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo, que se pagaba a sobreprecio una especie de doble contrato, donde se sumaban $800,000. Pero, ¿a dónde iban a parar? Pues a las arcas de los Álvarez, porque el jugador tiene en su registro solo el primer pago. Luego, para acabarla, Elías terminó yéndose de Cruz Azul totalmente gratis al término de su contrato en 2021. Casualmente en ese tiempo, Billy ya era un prófugo de la justicia. Por lo tanto, esto solamente aboga que el negocio de fichajes era solamente negocio de ese viejo y nada más. Luego viene el segundo caso, el del chileno Igor Lichnowsky, quien costó $3 millones. Sin embargo, de manera arbitraria, el hijo de Bill, otro impresentable como Robin Álvarez, quien así deshacía en temas de comunicación en el equipo, e inclusive vetaba a ciertos medios que cuestionaban a su papá, no le puso cláusula al jugador, por lo que terminó yéndose al fútbol árabe completamente gratis entre comillas. Pero, ¿por qué es ganancia no poner una cláusula? ¿De manera intencional? Muy sencillo, porque así podría ser vendido a algún equipo con dinero fácil y rápido, como en ese momento al Al-Shabaab de Arabia Saudita, al cual le dijeron: mira, podemos hacer esto, ya sin cláusula te ahorras una lana, solo danos un bono de solidaridad, que fue de 1.5 millones de verdes, siendo aún más barato llevárselo sin ningún tema extra, pues todo ya estaba pactado para que ese $1,5 millones terminara llegando a los bolsillos de los Álvarez. Como siempre, estos compraron con dinero de la cooperativa, pero cuando los vendieron se quedaron con el sobrante, una auténtica mafia. Pero vuelvo a lo mismo, ¿quién denunció todo esto? Nadie. Nadie en televisión se atrevió siquiera a sacar el tema en algún programa de debate, demostrando así que cuando se trata de uno de los suyos, simplemente se guarda silencio. Porque, por ejemplo, con Fidel Curi Grajales no pasó lo mismo. A pesar de que este también es un ente putrefacto, al ex dueño del Veracruz, todos lo persiguieron. Toda la semana sacaron en sus programas de debate ese tema, y de cómo lo iban a meter al bote, y que Arrendador Azteca era una pobre víctima de este borracho. Pero, ¿por qué a Fidel sí se le fueron con todo, y con Billy no? Porque Fidel ya no era del círculo, Billy sí. Además, por medio de Robin Álvarez, Billy billeteaba a los medios deportivos. Esta trama es asquerosamente una oda a la corrupción total de un viejo decrépito que por años estuvo bien posicionado en la Liga MX de Televisa, socio directo de Azcárraga en temas de derechos televisivos y estadio, un tipo que jamás se le tocó un pelo por parte de la liga, pues en los estatutos está muy claro que si los dueños de los clubes tienen un problema de fraude o que se les vincule a proceso, se deben desafiliar a sus clubes. Pero, ¿qué dijo la liga? Que esto no procedía, que el equipo pertenece a la cooperativa cuando no era así. Hay que recordar que por algo Billy hizo suyo el nombre Club Deportivo Cruz Azul AC, y por eso se apropió del escudo al grado de que la nueva directiva tuvo que cambiarle el nombre a Cruz Azul FC. En ese momento,
La Liga MX y Televisa protegieron a Cruz Azul porque es un activo muy grande para ellos por el tema de los derechos de televisión, lo cual es un negocio redondo para la Gran Ramera. Por eso a Televisa no le convenía aplicar la ley a rajatabla y así hacerse el tonto, rescatar de la desafiliación a los celestes, cosa que no pasó con otros clubes más pequeños que no vendían ni eran parte del círculo como el Veracruz. La trama de Billy Álvarez aún tiene cuerda, pues es el vivo ejemplo de la corrupción en el fútbol mexicano, misma que muchos de sus paleros aficionados desconocen. No quieren ver ni entender. A ellos solo les interesa que jueguen. Pagan por ver fiascos, por seguir equipos que están embarrados de corrupción y además son parte del cáncer de este negocio, el cual, mientras muchos sigan consumiendo en sus plataformas oficiales, mientras sigan comprando abonos y sigan pagando por jerseys, seguirán consintiendo a los ladrones de cuello blanco como la porquería asquerosa, la cucaracha llamada Billy Álvarez y toda esa jauría de macuarros corruptos y ladrones que tienen secuestrado al fútbol mexicano de la mano de la Gran Ramera Televisa. Pero dime, ¿qué castigo se merece el viejito matraquero de Billy Álvarez? ¿Esperas que se quede refundido en el bote o será prisión domiciliaria? ¿Cruz Azul tuvo que ser desafiliado cuando le dictaron orden de aprehensión a este viejo? ¿Qué sensación te produce conocer la vida delincuencial de un sujeto apestoso a naftalina? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que siempre leemos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.